Bienvenidos a otra clase de matemática. En esta ocasión estudiaremos las derivadas de funciones logarítmicas. Básicamente, la derivada de una función logarítmica, una f de x, logaritmo natural de u, donde sabemos que esta u es una función que depende de x, es una fracción. Siempre la derivada de una función logarítmica te devolverá una fracción. ¿Y cómo será esta fracción? En el denominador se colocará el argumento del logaritmo, es decir, exactamente la misma u, y en el numerador la derivada de ese argumento, es decir, que la f' de x es igual a u' dividido u. Por ejemplo, tú tienes f de x igual logaritmo natural de 3x más x cuadrado. ¿Cuál será la primera derivada de esta función? Muy bien, lo primero que tendremos que hacer es colocar una fracción. Luego, el denominador de esta fracción es el argumento del logaritmo. Observa cómo se coloca exactamente el argumento. ¿Y cuál será su numerador? El numerador será la derivada del denominador, es decir, la derivada de 3x es 3 y la derivada de x al cuadrado es 2x. Pero no solamente existen logaritmos naturales, sino que también existen logaritmos base b. En este caso es exactamente igual al anterior, solamente que el denominador se debe de multiplicar por el logaritmo natural de la base. Por ejemplo, tú tienes f de x igual logaritmo base 2 de 3x. ¿Cuál sería su derivada? Pues sabemos que para derivar un logaritmo escribo exactamente el argumento abajo y la derivada de este argumento acá arriba. Pero como no es un logaritmo natural, hay que agregarle algo al denominador, es decir, que este 3x se debe de multiplicar por el logaritmo natural de 2. Como se percatarán, en este caso podemos simplificar. Este 3 se simplifica con ese otro 3 y así nos queda 1 partido x por logaritmo natural de 2. Vemos este primer ejemplo. Derivemos f de x igual logaritmo natural de 5x cuadrado más 7. Como es una derivada logarítmica, f' de x será una división, donde el denominador de esta fracción será exactamente el argumento del logaritmo, es decir, que aquí tendré que escribir 5x cuadrado más 7 y el numerador de esta fracción, que será la derivada de este denominador. Así esto va a ser 5 por 2x, que es la derivada de x cuadrado, más 0. Por lo tanto, acá arriba se debería escribir 10x. ¿Qué tal este segundo ejemplo? Nos dicen que f de x es igual al logaritmo natural de 17x más 2 elevado a la cuarta. Y hay que derivar esta f de x. Siempre que podamos ocupar propiedades para hacer la derivación más fácil, pues lo tendremos que hacer. Por ejemplo, en este caso, este 4, por ser el exponente del argumento, puede pasar a multiplicar al logaritmo. ¿Y qué nos quedará? Pues f de x se podrá expresar como 4 veces logaritmo natural de ese argumento, que es 17x más 2. Ahora, esta f de x ya se puede derivar. Así, f' de x, que es la primera derivada de la función, será igual. El 4 no se afecta porque sabemos que es una constante y puede salir del proceso derivativo. Colocamos una fracción que es la derivada de cualquier logaritmo y en el denominador coloco exactamente igual el argumento y en el numerador coloco su derivada, es decir, la derivada de lo de abajo, que es 17. Luego procedemos a operar, es decir, que obtenemos 68 dividido 17x más 2. En resumen, ¿qué fue lo que hicimos? Pues pasamos el 4 a multiplicar al logaritmo por propiedades de logaritmos para que nos quede una derivación más sencilla. Ahora que ya tenemos reexpresada f de x, pues procedemos a derivarlo. La constante sale del proceso derivativo y nos queda 17x más 2 en el denominador y 17 en el numerador.
Multiplicamos 4 por 17 y obtenemos 68 dividido 17x más 2. Observa ese tercer ejemplo. Encontrar f' evaluada en menos 2. Si f de x es igual al logaritmo natural del cubo de 4x más 4, factor de la quinta potencia de 4x cuadrado menos 8. En este caso también tendremos que aplicar propiedades de logaritmos para poder hacer el proceso derivativo más sencillo. Así, este producto lo puedo expresar como suma de logaritmos, y estos exponentes ya sabíamos que los podíamos bajar a multiplicar al logaritmo y así tener una reexpresión de f de x igual a 3 veces logaritmo natural de 4x cubo más 4 más 5 veces 4x cuadrado menos 8. Ahora, esta f de x ya la podemos derivar de forma más sencilla. Sabemos que las constantes salen del proceso derivativo y este logaritmo se vuelve una fracción. Así tenemos que f' de x es igual a 4x cubo más 4 en la parte de abajo y su derivada 12x cuadrado en la parte de arriba, más 5 por 4x cuadrado menos 8 en la parte de abajo y 8x que es su derivada en la parte de arriba. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues podemos multiplicar estos y podemos operar y obtener que f' de x es igual a 36x cuadrado dividido 4x cubo más 4 más 40x dividido 4x cuadrado menos 8. Pero esto no es lo que nos pedían. Ahora tenemos que evaluar esta derivada en x igual 2. Por lo tanto, sustituiremos, cada vez que hagamos x, colocaremos un 2, operamos y así obtenemos 188 séptimos, que ese es el valor de la derivada evaluada en 2. Pero, ¿qué tal esta función? Derivemos y cubo por logaritmo de x igual a y. ¿Qué tipo de derivada tenemos que hacer en esta ocasión? Como las x y las y están mezcladas, tendremos que ocupar derivación implícita. Empezando por este producto de acá, que sabemos que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y derivamos al otro lado de la igualdad, es decir, y. La derivada de y cubo, que pues derivemos esto normalmente y le vamos a escribir y'. Así tendremos acá 3y al cuadrado por y', por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y sabemos que la derivada de un logaritmo es una fracción, así abajo x, que es el argumento, y arriba su derivada, que es 1. Y la derivada de y, que es y'. Ahora que ya tenemos derivado, lo que tenemos que hacer es proceder a despejar y'. Por lo tanto, yo puedo mandar perfectamente esto al otro lado a restar y multiplicar este y cubo con este 1, y así obtengo que y cubo dividido x es igual a y' menos 3y cuadrado y' logaritmo natural. Ahora puedo sacar factor común, ya que y' está como factor en ellos dos, y así obtengo y' factor de 1 menos 3y cuadrado logaritmo natural. Esto está multiplicando, puede pasar a dividir. Así, y' es igual a y cubo dividido x factor de 1 menos 3y cuadrado logaritmo natural de x, encontrando así la derivada de la función.